Tenemos esta mañana otra interesantísima entrevista. En verdad, créamelo, le va a encantar esta posibilidad que va a tener muy al alcance de sus manos. Y para explicarnos de qué se trata, nos acompaña en el estudio Mariana Delgado. Ella es directora general del Centro de Cultura General, con quien hablaremos de la presentación del mapa Transmedia, que es un atlas de las industrias creativas de México. Mariana Delgado, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto de estar acá, gracias por la invitación. Pues antes que nada, felicidades por haber concluido este trabajo que me parece pues una alternativa muy interesante pues para quienes están interesados en conocer la industria creativa de México, formar parte de, y bueno, de más cosas. Pero bueno, ¿quién mejor que tú para que nos expliques de qué se trata este atlas sobre las industrias creativas de México? Es una iniciativa que tuvimos para mapear la economía creativa en México. En el Centro de Cultura Digital, pues trabajamos con muchos de los sectores, algunos de más vanguardia, diremos, ¿no? Como el software o los videojuegos, y hay muy poca información sobre esas transformaciones que hemos estado viviendo en la cultura y que están muy relacionadas con la tecnología, nuevos géneros, nuevas maneras de producir las cosas, de distribuirlas, de acceder a ellas. Entonces, a partir de todas estas preguntas, pues tuvimos la iniciativa de hacer este mapeo y llamando a expertos en mapeos creativos. Explícanos un poco más qué es una industria creativa o estas economías creativas. Danos un poco más de ejemplos para que la gente lo comprenda más a grosso modo, porque a lo mejor son conceptos que se utilizan en ciertos medios, pero que, bueno, pues seguramente estamos inmersos en todas estas industrias creativas. Claro, son cosas que todos vamos aprendiendo y viendo ahora, o sea, es como una realización conjunta de entender las transformaciones. Por industria creativa nos referimos más allá de la cultural, que es la que tenemos pues más clara, que hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de artes escénicas, de artesanías, de editorial. La economía creativa incluye a todos los géneros tradicionales de producción cultural, pero además tenemos cosas como el diseño, el software, la publicidad y el marketing, la creación de videojuegos, es decir, industrias que tengan más de 30% de su fuerza laboral dedicada a trabajos creativos, ¿no? Y ahí es en donde vemos que el valor cultural es algo mucho más amplio que el puro sector cultural. En realidad es un beneficio económico para muchos sectores. Claro, además un beneficio económico que se tiene que ver de forma abierta, que así tiene que ser porque es la única posibilidad de no solo que se mantengan estas industrias creativas, sino también, pues, por ejemplo, de generar empleos, ¿no? Entonces, por eso es importante conocerlos. Así es. Aprendimos, por ejemplo, que tenemos 733,000 empleos en México en este sector de economía creativa. Aprendimos que los establecimientos creativos, que son más de 91,000 en el país, tienden a ser más grandes que el establecimiento medio de la economía, que los sectores que tienen establecimientos más grandes obviamente son cine, radio y televisión, pero que el sector más poderoso, casi un tercio de toda esta industria creativa, es la música y las artes escénicas. En fin, ahí vamos viendo una serie de datos que nos permiten también, es una especie de espejo para los que trabajamos en el sector cultural. Hay cosas que nos confirman la realidad día a día del trabajo, hay otras que decimos, órale, ¿no? Como entender, por ejemplo, entender que Nuevo León tiene un clúster increíble de software, Guadalajara también. O entender que en Querétaro la economía creativa los últimos 3 años creció casi al doble que el resto de la economía, ¿no? Casi un 10%. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de este atlas? Es decir, ¿es únicamente desde una perspectiva del conocimiento o precisamente es también una red de conexión donde puede haber una cierta interacción de alguien que está, como lo decías ahorita, alguien que está en Guadalajara y puede ver algo que está sucediendo en México, venir, se crean ese networking en un momento dado para que no solo fluyan ideas, sino también, por ejemplo, pues áreas laborales?
o únicamente es entender lo que está sucediendo en el país respecto a estas industrias creativas? De momento es un proyecto abierto. Esto que estamos viendo es la primera parte del estudio. En realidad combinamos muchas metodologías, las más modernas y tradicionales de estadística, y vamos a ir sacando cada vez más información. Eventualmente quizás podamos llegar al mapa participativo. Interactivo, ¿no? Bueno, en ese sentido. Es interactivo, tiene razón. Digamos, sí, a esta cosa ya donde se identifican las comunidades y los actores más participativo, ¿no? Claro. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve desde la Secretaría de Cultura para tener instrumentos, herramientas sólidas de planeación, de desarrollo de política pública de cultura. Claro. Para no trabajar con intuiciones, trabajar con datos. Le sirve a los propios sectores culturales para entender cómo están las dinámicas, cómo están los ecosistemas en los estados, dónde están los potenciales, etcétera. Le sirve a las universidades para entender cuál es el futuro laboral de las carreras, las posibilidades que se abren. Eso es muy importante, ese dato. Esos son, creo que 3. Y le sirve a todo mexicano que quiera meterse y también explorar herramientas de visualización interactiva de datos, que esa es otra cosa padre. Claro. Hoy en día hay muchos datos, pero también en la medida en la que podemos desarrollar herramientas que los hacen más accesibles, más entendibles, también tenemos más posibilidades de entenderlos y apropiárnoslos. Creo que es muy importante eso que comentas, además de todo lo que ya dijiste, que para los jóvenes que están buscando estudiar diseño, sobre arquitectura, la industria musical, la industria editorial, el cine, etcétera, pues darse cuenta, ¿no?, de cómo están muy activos este tipo de industrias y que si se dirigen a esas áreas de estudio pueden obtener muy buenos resultados el día de mañana cuando terminen sus estudios y, por supuesto, pues dedicarse a ellos completamente. Así es. Te agradecemos muchísimo, Mariana Delgado, directora general del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura. Gracias por estar con nosotros, interesantísimo. ¿Cuál es la página donde pueden precisamente revisarla? Es Mapa Transmedia, Centro de Cultura Digital, Mapa Transmedia. Les sugiero googlear, pero aparecerá inmediatamente. Correcto, pues obviamente es un acceso gratuito, libre para cualquier persona que lo desee revisar. Muchísimas gracias por explicarnos esta interesante propuesta desde la Secretaría de Cultura. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Una breve pausa, nos vamos hasta el Palacio de Minería con Ana Cristina Olvera, quien ya se encuentra lista completamente en vivo para entrevistas y explicarnos la Feria del Libro que está a unas horas ya de iniciar. Regresamos.